Usted está escuchando Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Comenzamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Es un orgullo para nosotros traerles este espacio nuevamente, donde abordamos la valiosa e interesante oferta del museo, que es parte de la oferta que tiene el Instituto Nacional de Seguros. Les saluda su servidor César Barrantes. Hoy vamos a conversar de la muestra temporal Murciélagos entre el mito y la realidad. Ya hemos conversado sobre la cosmovisión de las culturas precolombinas, un poco también sobre los mitos y realidades y los servicios ambientales de los murciélagos. Y hoy vamos a conversar con Laura Navarro. Ella es experta y sobre el tema de los murciélagos y también es cofundadora del Programa para la Conservación de Murciélagos de México y de la Red Latinoamericana de Conservación de los Murciélagos. Doña Laura, gracias por su tiempo. Un gusto tenerla con nosotros. Hola, buenas tardes, César. Un gusto estar por aquí y gracias por la invitación. Queríamos conversar con usted, doña Laura, porque usted es parte del equipo de curadores que elaboraron esta muestra tan importante en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Porque siempre se habla del trabajo que ustedes están realizando desde México y que inspiró justamente al programa de conservación de murciélagos de Costa Rica. Hablemos un poco de este trabajo que ustedes realizan ya desde hace varios años para preservar a esta especie tan importante. Huellas culturales. Bueno, pues mira, para mí la experiencia de trabajar con el tema de los murciélagos ha sido una experiencia muy grata, justamente porque formamos desde un inicio en México un grupo multidisciplinario para ver cómo podíamos ayudar a la conservación de los murciélagos. Entonces, en el equipo ha habido biólogos, grandes biólogos expertos en el conocimiento de los murciélagos y a mí me ha permitido acercarme a la conservación desde un lugar diferente, puesto que yo estudié pedagogía y mi aproximación y mi trabajo es desde la educación ambiental. Entonces, desde un inicio formamos el programa para la conservación de los murciélagos aquí en México, justamente con la idea de trabajar la conservación desde diferentes perspectivas. Entonces, nuestro programa está parado sobre tres patas, decimos siempre. Una de ellas es la de investigación, por supuesto, que tiene que ver con generación de conocimiento científico de primera línea. Otra de las patas que tiene que ver con la conservación propiamente dicho y las estrategias específicas. Y otra pata que es la que tiene que ver con educación y conservación, que es en la que yo trabajo, ¿no? Entonces, estas tres patas en conjunto han formado una estrategia que nos ha permitido avanzar en muchos campos en el trabajo con los murciélagos y las personas, ¿no? Mi trabajo específicamente ha sido justamente, por una parte, mi trabajo académico tiene que ver con profundizar en el conocimiento sobre por qué las personas y los murciélagos se relacionan de una determinada manera, ¿no? Mi tesis de doctorado tiene que ver con eso, con comprender las relaciones entre las personas y los murciélagos. Y por otro lado, tiene que ver mi trabajo ya práctico dentro del grupo de conservación, que tiene que ver con diseñar estrategias de educación y de comunicación para la conservación de los murciélagos, ¿no? En este mundo enorme es en donde yo me he desarrollado. Y bueno, de esto hace ya muchos años, más de 26 años, 27. Y bueno, como resultado de este trabajo, he desarrollado ya cursos de capacitación con los que he estado trabajando y he estado en contacto con diferentes grupos que forman parte de la red latinoamericana y del Caribe de conservación de murciélagos y que funciona con una estrategia parecida con temas de investigación, conservación y educación. Justamente la muestra temporal Murciélagos del mito a la realidad deja en claro el mensaje, doña Laura, de que el tema de la conservación de murciélagos no es un tema de un país, es un tema de una región, es un tema del mundo y ahí es donde entra a jugar la importancia del trabajo que ustedes hacen como red, ¿cierto?
Exactamente, bueno, los murciélagos pues tienen, ya habrán hablado en alguno de los programas, pues bueno, aportan grandes beneficios a los ecosistemas en los que habitan, ¿no? Y realmente es súper interesante desde el punto de vista de las personas ver cómo algunos animales tan benéficos pueden tener tan mala fama inmerecida, ¿no? Y justamente la muestra y mostrar el valor de los murciélagos, la importancia que han tenido histórica y culturalmente, pues bueno, es una manera de acercar a la gente a mirar a los murciélagos desde un lugar diferente, ¿no? Sin embargo, bueno, no podemos evitar que los murciélagos continuamente están bajo ataque, ¿no? Y muchas veces bajo ataque inmerecido, ¿no? Estos últimos año y medio son una muestra de ello, ¿no? Correcto. Conversamos con Laura Navarro, quien es experta y cofundadora del Programa para la Conservación de Murciélagos de México y de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Conservación de Murciélagos. Recordemos que doña Laura es parte de un equipo de curadores que montaron y prepararon la exposición Murciélagos entre el mito y la realidad, que está a su disposición en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Vamos a hacer una breve pausa para información de su interés y regresamos con más de esta conversación. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarla a su ciclo de conferencias virtuales todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Facebook Museo del Jade, Instagram Museo del Jade CR, Twitter @Museo del Jade CR, YouTube Museo Jade. Usted está escuchando Huellas Culturales. Exposición temporal Murciélagos entre el mito a la realidad. La exposición Murciélagos entre el mito y la realidad surge como una iniciativa entre el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros y los programas para la conservación de los murciélagos de México y de Costa Rica. Tiene el objetivo de generar un espíritu de comprensión acerca de los beneficios que brindan los murciélagos dentro de la naturaleza y a la población humana en general. La exposición brinda información de los murciélagos, sus características, hábitos y contribuciones a los seres humanos. Asimismo, se señalan algunas de las amenazas que enfrentan estos mamíferos. La temática cultural es respaldada por las colecciones arqueológicas del Museo del Jade, los museos del Banco Central y el Museo Nacional de Costa Rica, con piezas precolombinas elaboradas en jade, cerámica y piedra. Las piezas relatan escenas místicas que le otorgan un simbolismo y un papel protagónico al murciélago y a la relación que los seres humanos tuvieron con este animal como parte de su forma de pensar animista. El cierre de la exposición busca generar una reflexión alrededor de las amenazas de hoy en día que afectan a los murciélagos y que son las mismas que inquietan al planeta y al ser humano, tales como la pérdida de hábitat, sequías, altas temperaturas, efectos innegables al acelerado cambio climático. La muestra Murciélagos entre el mito y la realidad está disponible hasta septiembre en la sala de exposiciones temporales del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Su público meta son niños y niñas, jóvenes y adultos. La entrada cuesta 3.000 colones. Para más información puede ingresar a la página museodeljade.ins-cr.com. Huellas Culturales.
Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Conversamos de la muestra temporal Murciélagos entre el mito y la realidad, y estamos conversando con Laura Navarro, quien es cofundadora y experta del Programa para la Conservación de Murciélagos de México y de la Red Latinoamericana y del Caribe también de conservación de murciélagos. Doña Laura se encuentra en México, muy agradecidos por el tiempo que nos da. Sabemos que es una persona muy ocupada, así que te agradecemos muchísimo el tiempo. Y hablamos de la importancia de entender la conservación de los murciélagos como un tema regional, un tema de todos los países, desde México hasta Argentina. En toda Latinoamérica hay una cantidad espectacular de especímenes de murciélago, porque son muchísimas. Solo en Costa Rica hay 115, pero hay muchas más en todo Latinoamérica, ¿cierto, doña Laura? Cierto, realmente eso es algo súper interesante y que, pues bueno, tenemos todos los países de América Latina, que es pues la diversidad, ¿no? Y en ese sentido los murciélagos son grandes representantes de esta diversidad latinoamericana, ¿no? Una cosa que es importante tomar en cuenta es, por ejemplo, todos los mitos y las historias que surgieron a raíz del surgimiento de la creación de la obra de Bram Stoker sobre los murciélagos hematófagos, ¿no? Que tienen que ver con estos murciélagos que se alimentan de sangre. Y curiosamente en Europa, por ejemplo, solo tienen murciélagos de los que se alimentan de insectos, ¿no? Recordemos que sí, la mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos, pero en Latinoamérica tenemos otra gran variedad de murciélagos que se alimentan de otras cosas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los que se alimentan de polen y néctar, de agaves y cactáceas, de donde salen bebidas como el tequila y el agave tan importante, y el mezcal tan importantes en México. Otro grupo importante que se alimenta de frutas, ¿no? Y que dispersa semillas y que ayuda a la regeneración de bosques y selvas. Y luego hay algunas especies que tienen hábitos alimentarios muy específicos, como aquellas que se alimentan, aquellas 3 únicas especies que se alimentan de sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido, Latinoamérica tiene pues un gran bagaje en las especies de murciélagos y por lo tanto un gran compromiso de conservación de esas especies de murciélagos, ¿no? Y la RELCOM, la Red Latinoamericana, pues busca justamente generar estos grupos que permitan avanzar en las estrategias de conservación de los murciélagos latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Valga recordar que el Programa para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica forma parte de esta red. Ya habíamos conversado anteriormente con don Bernal Rodríguez Herrera, quien pues muy amablemente también nos atendió. Como usted lo mencionaba antes de la pausa, doña Laura, hay muchísimos mitos y la labor de la red en ese sentido debe ser fundamental para quitar mitos y dejar más realidad sobre la importancia de estos mamíferos. Pues bueno, justamente una parte importante de lo que nos dedicamos los programas de conservación es justamente a generar estrategias educativas y de comunicación que nos ayuden a que las personas pues conozcan realmente a los murciélagos, ¿no? Que sepan quiénes son, qué hacen, ¿no? Y cuál es el valor de la conservación en ese sentido de los murciélagos y de sus funciones dentro de los ecosistemas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos varias estrategias. Cada país ha ido desarrollando sus propias maneras de trabajar, sus propias estrategias. En el caso de México, durante muchos años nos dedicamos a desarrollar estrategias asociadas a cuevas importantes de murciélagos que ya en la actualidad pues funcionan prácticamente con ese sentido de conservación, ¿no? Por ejemplo. También hemos trabajado mucho en la formación de maestros de escuelas básicas y también hemos trabajado con muchísimos programas educativos dirigidos a jóvenes, ¿no? Entonces, cada programa en Latinoamérica ha desarrollado sus propias experiencias y las compartimos. Tenemos una página, la página web de la RELCOM, en donde pueden encontrar, además de información sobre los murciélagos, recursos educativos en una parte que se llama la Murciteca, ¿no?
Ahí pueden buscar recursos educativos y están muchos de los materiales que usamos en varios de los programas de Latinoamérica y el Caribe. A nivel de educativo, ¿cómo estamos en la región? ¿Qué mitos hay todavía que combatir? Además del tema de que todos piensan que que todos son vampiros o piensan en Drácula. ¿Qué otros mitos hay que combatir y qué realidades hay que recalcar sobre la importancia de los murciélagos para los ecosistemas y para la sociedad humana, doña Laura? Bueno, mira, yo lo que he podido ver es que la relación de las personas con los murciélagos es compleja y no solamente tiene que ver con el desconocimiento o con la asociación de los murciélagos con el tema de los vampiros de la fantasía, ¿no? Creo que en ese sentido hay muchas otras aspectos de los murciélagos que impactan a las personas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Mira, el hecho de que sean nocturnos y que dominen el espacio ya es un tema que a las personas nos genera pues una sensación de alerta, ¿no? De entrada, a nivel así muy sensorial, muy físico, ¿no? Si a este tipo de características que a los seres humanos nos generan inquietud, incertidumbre, le sumamos toda la parte de un bagaje cultural que viene asociado con esa figura de los vampiros que vienen de la literatura y que cada año se recrean con constancia, ¿no? Y si a esto además le sumas que prácticamente cada año se les vincula con algún tipo de enfermedad de manera inmerecida, porque todos esos ataques no han sido comprobados y no están las enfermedades directamente relacionadas con los murciélagos, ¿no? Como se puede ver en muchas de las charlas que hemos tenido durante el año pasado, ¿no? Entonces puedes ver que la relación de las personas con los murciélagos es compleja, ¿no? Y por una parte tiene que ver cambiar esto, por una parte tiene que ver sí con que las personas los conozcan mejor, pero también tiene que ver con que establezcan, con hacer que las personas establezcan otro tipo de vínculos afectivos con ellos, ¿no? Y que se relacionen y los conozcan de una manera distinta para establecer otro tipo de vínculos que puedan de alguna manera hacer de contrapeso con toda esta avalancha de información que generalmente es negativa, ¿no? Y lo cierto del caso es que los beneficios, como nos decía don Bernal en una entrevista anterior, los servicios ambientales que ellos dan son inmensos, doña Laura. Exacto, y bueno, la gente, por ejemplo, le impacta mucho cuando charlamos y les mostramos ciertas cosas, los cercanos que están, esos servicios que prestan a nuestras cosas de uso cotidiano, ¿no? En México, bueno, ni que hablamos del tequila y el mezcal, ¿no? Son casi productos nacionales, de uso cotidiano, ¿no? Y la gente cuando descubre que los murciélagos tienen que ver con la polinización y la reproducción sexual de estas plantas, pues se queda asombrada, ¿no? Prácticamente nadie tiene esa información de primera mano, ¿no? O, por ejemplo, entender que los murciélagos que se alimentan de insectos son grandes controladores de plagas, por ejemplo, de cultivos de algodón, de jitomate o de maíz, ¿no? Que son cosas tan importantes para los pueblos en Latinoamérica, ¿no? O, por otro lado, la cantidad de árboles que se regeneran gracias a la dispersión de semillas de los murciélagos que se alimentan de frutas, pues bueno, la próxima vez que se tomen un fresquito de muchas de las frutas que son dispersadas por los murciélagos, pues hay que acordarse de ellos, ¿no? Y ni hablar del desarrollo de, por ejemplo, los aviones o la investigación sobre el sonar de los murciélagos, ¿no? O las máquinas voladoras y medicamentos, ¿no? Que se han desarrollado para evitar los trombos en la sangre, ¿no?
Así es. a partir de los murciélagos hematófagos, en fin, han aportado cosas de uso muy cotidiano y muy cercano a las personas que la gente desconoce, ¿no? Y el control de plagas también, doña Laura. Exacto, es lo que decía, controlan plagas de plantas tan importantes como el algodón, el maíz o el jitomate, ¿no? Así es. Y bueno, ya yéndonos a lo más cotidiano, cada vez que usted se tome tequila, recuerde darle gracias a los murciélagos. Eso, bueno, salud a los murciélagos, un tequila, ¿no? Así es. Estamos conversando con Laura Navarro. Ella es especialista, experta y cofundadora del programa para la conservación de murciélagos de México y también parte de la red latinoamericana y del Caribe para la conservación de murciélagos. Esto porque ella es parte del equipo de curadores de la muestra temporal Murciélagos entre el mito y la realidad, que ya está a su disposición en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Los invitamos, como todos los programas, a que por favor vaya y conozca y aprenda muchísimo más de los murciélagos. Y es que justamente, y ya para ir cerrando, doña Laura, sabemos que usted tiene mucho trabajo, parte también de la idea de esta muestra es recordar el legado y la cosmovisión que tenían nuestras culturas precolombinas de los murciélagos. Ellos tenían, al igual que nosotros, doña Laura, una gran fascinación por ellos y una visión mucho más amplia sobre su labor, ¿cierto? Bueno, la verdad, me siento encantada con la exposición que está ahorita en el Museo del Jade y la verdad, todavía no pierdo la esperanza de poderla ir a ver en persona porque trabajamos mucho en conjunto con Vicky, con Bernal y con las personas que hicieron posible esta exposición, eh, porque para mí es muy importante esta parte de la relación de las culturas precolombinas con los murciélagos, ¿no? Importante darse cuenta que no pasaron inadvertidos, ¿no? Por ejemplo, que además del conocimiento que pudieran tener sobre ellos, quedaron plasmados culturalmente en las representaciones, ¿no? Y eso para mí es fascinante, ¿no? Es justamente cómo se gesta la relación de las personas con los murciélagos, ¿no? Además de que, bueno, en Latinoamérica tenemos piezas y el Caribe, tenemos piezas maravillosas, representaciones increíbles que pueden ir a ver al museo, como ese metate tan hermoso que tienen con unos murciélagos colgados ahí abajo, o podrán conocer otras grandes piezas como el murciélago cascabel que tienen en Costa Rica, que por cierto es una de mis piezas favoritas. Así es. Recordarles entonces, la muestra se encuentra hasta el mes de septiembre, tal vez, esperemos, crucemos los dedos, creo que sí le va a dar tiempo de venir a verla. Eso espero, eso espero. Así es. Para más información de la muestra y de la oferta del Museo del Jade, usted puede ingresar a la página museodeljade.ins barra en el medio cr.com. Ahí puede comprar las entradas, que nada más se hace por ese medio, por temas sanitarios. También puede visitar el Facebook del museo, Museo del Jade, y el Instagram, Museo del Jade CR. Y muy rápidamente, para concluir, un mensaje que posiblemente también podríamos tomarlo de nuestros ancestros, que tenemos que cuidar a los murciélagos para cuidarnos a nosotros mismos, doña Laura. Exactamente. Pues bueno, para mí una de las cosas importantes es cuidar nuestra diversidad. Nuestra diversidad aporta grandes beneficios a nuestro desarrollo, tanto de salud, de alimentación, como cultural, ¿no? Y acercarse y conocer a los murciélagos les va a dar la posibilidad de descubrir secretos misteriosos en la naturaleza que nos benefician sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces los invito a que conozcan a los murciélagos, a que se acerquen a ellos, a que se acerquen al grupo de conservación que haya en su país y que nos ayuden a difundir esta información y sobre todo que se contagien
del amor por los murciélagos y nos ayuden a cuidarlos entre todos. Muchísimas gracias, Laura Navarro, especialista y cofundadora del Programa para la Conservación de Murciélagos de México y de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Conservación de Murciélagos. Recordamos que ella es parte del equipo de curadores que prepararon esta hermosísima muestra temporal, Murciélagos entre el mito y la realidad, que ya está disponible para usted en Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Doña Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y no se pierdan la exposición. Hasta acá, Huellas Culturales. Gracias. Nos escuchamos. Gracias. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Le invitamos a conocer más del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros en museodeljade.ins/cr.com.